Hinojosa. Soy egresado de la Facultad de la Universidad de Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Y vamos a empezar con la radiología básica. Primeramente, como todos los estudios, todas las especialidades tienen que saber qué son los rayos X. Bueno, los rayos X son un tipo de radiación llamada ondas electromagnéticas. Las imágenes de rayos X que se muestran en el interior de su cuerpo en diferentes tonos nos van a dar dos tipos de densidad, que son el blanco y el negro. Entonces, esto es debido a que los diferentes tejidos absorben diferentes cantidades de radiación. Me explico. Dentro del tubo de rayos X hay un cátodo y hay un ánodo. Bueno, eso es más para los que practicamos esta especialidad. Esto es una onda de radiación, esta bolita. Choca aquí, sale por el tubo y llega al cuerpo, y el cuerpo es el que nos da diferentes densidades. Las densidades vamos a verlo después, los voy a mostrar poco a poco. El calcio en los huesos absorbe la mayor parte de los rayos X. Por eso los huesos se ven en color blanco. La grasa y otros tejidos blandos, músculo, grasa, tendones, ligamentos, absorben menos cantidad y se ven de color gris. El aire absorbe también una menor cantidad de radiación. Por eso los pulmones, el aire en el estómago, se ven negros. El espacio que está en los costados, cuando se toma una radiografía, por eso también se ve negro. Entonces es porque absorbe menor cantidad de radiación. El uso más común de los rayos X es para ver fracturas. También se utiliza para otros usos, por ejemplo, en radioterapia. También se utiliza en las radiografías de tórax. Esos son los usos más comunes que se les da a los rayos X. Obviamente que se utiliza ahora es un método de obtención de imagen rápido para lo que hemos hecho el COVID. Entonces, se ha vuelto una especialidad de mayor énfasis en lo que es en el radiodiagnóstico temprano. ¿Cómo se producen los rayos X? Ya les estaba comentando que son de tipo de radiación electromagnética, se produce artificialmente en un tubo de rayos X. Esto es un tubo de rayos X, en una imagen interna. El cátodo calienta, emite los electrones, luego los aceleradores por diferencia de potencia golpean en este punto, salen a altas velocidades y producen los rayos invisibles o los rayos X. Aquí podemos ver diferentes tipos de equipos, desde equipos veterinarios que también utilizan rayos X hasta equipos más especializados, fluoroscopías, tomografía, aceleradores lineales, mamografía, equipos de rayos X digital, que es ahora lo que más común se está utilizando, y ya se ha perdido ya el radiodiagnóstico analógico que era antes, ¿no? Que se utilizaban los líquidos. Ahora todo es digital. Y tenemos una mayor facilidad y mayor rapidez en la obtención de las imágenes. Vamos a hablar un poquito de las posiciones radiográficas y proyecciones radiológicas. Comúnmente, ese es el gran problema que tienen la mayoría de los estudiantes que vienen a hacer el internado en los diferentes hospitales. Muy pocos saben
las posiciones radiográficas que se deben pedir a los pacientes por las diferentes patologías que presentan. La verdad es muy largo, es amplio. Hay un libro incluso de las posiciones radiológicas que se deben usar, pero deberían saber la terminología de cómo, por lo menos de que saber qué es cara anterior, qué es cara posterior. Bueno, les voy a explicar un poquito para que puedan entender. Durante muchos años, la terminología utilizada para colocar al paciente con el fin de obtener un registro radiográfico o posición radiográfica en el camino que sigue el rayo central para para atravesar un sector o zona del paciente, proyección radiológica. Ha sido motivo de múltiples confusiones. Bueno, la terminología. Cara anterior, visto el paciente de frente. Cara posterior, visto el paciente detrás, desde atrás. Me explico. Acá. Cara posterior, visto el paciente de atrás. Estamos hablando que aquí está el tubo, aquí miren, en este es el tubo y la cara posterior. Este es el tubo, este es el paciente visto de adelante, cara anterior. ¿Me entienden, no? Igual, cara lateral del tronco, de la cabeza, del miembro superior, inferior, lateral, derecha, izquierda. Entonces, se utiliza generalmente para todas las extremidades dos tipos de posiciones radiográficas, AP y lateral. Para algunos miembros utilizamos muchísimo más radiografías, pero es según la patología que requiera el paciente en el momento de la prescripción médica que requiera el médico también. Pero generalmente se pide AP y lateral. En muy pocas proyecciones tenemos solo las de frente, que serían pelvis, también tenemos abdomen y nada más. Ven, mira, solo son dos. Acá tenemos un poquito que se los he resumido para que puedan entenderme. Cara anterior, visto el paciente de frente. Cara posterior, visto el paciente de atrás. Cara lateral, de tronco, cabeza, miembro superior, inferior. Lateral, derecho, izquierdo. Posición corporal, decúbito acostado, supino, decúbito dorsal de espaldas, prono, decúbito ventral de pecho, lateral, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo. Erecto de pie o sentado, cara anterior contra el buki, cara posterior contra el buki, cara lateral contra el buki. Aquí llamamos buki, el buki lo llamamos al receptor de imagen que se va a encontrar detrás o delante del paciente. A eso le llamamos buki en radiología. Al detector que nos va a permitir que cuando emitamos la radiación, este va a detectar la imagen y así nos va a mandar una imagen directa al computador, que es ahora. Antes se utilizaban placas, entonces teníamos que revelar, teníamos que hacer un revelado. Ahora ya nos mandan directamente a un computador, directamente las imágenes. Igual, cara lateral derecha, izquierda, semisentado anterior. Proyecciones del rayo, lo llamamos a esta, que el rayo debe estar perpendicular o horizontal, puede estar oblicua, puede estar con grados, pero solo a este. Bueno, aquí hay un poquito de las proyecciones. Esta es una PA, esta es una lateral izquierda. Lateral izquierda vemos por este sentir que está. El brazo izquierdo y el
y el tronco del lateral izquierdo está pegado al receptor de imagen. Entonces, cuando piden una radiografía lateral izquierda de tórax, el lado izquierdo del paciente tendría que estar pegado al receptor de imagen o Buki, que lo llaman comúnmente. Igual, para tomar una radiografía AP de cúbito dorsal de abdomen que está en esta imagen, la espalda del paciente tendría que estar pegado hacia el receptor de imagen. Esas son las frecuentemente las proyecciones que se utilizan en radiología básica. Vamos a hablar un poquito de algunas patologías que generalmente se habla en reumatología. Y voy a mostrarles algunas imágenes y obviamente ustedes me indican, me preguntan qué tipo de radiografías nos piden para que yo pueda orientarles qué es lo que piden comúnmente en el Hospital Obrero. Bueno, la artrosis, como ustedes saben, es una patología reumática que lesiona el cartílago articular. Las articulaciones son los componentes del esqueleto que nos permiten el movimiento y, por tanto, nuestra autonomía funcional, y están formadas por la unión de dos huesos a través de la cápsula articular. Aquí vemos en esta figura cómo está formado nuestra articulación. Y vemos que con el tiempo, con la patología, empieza a deteriorarse. Miren, empiezan a perderse los cartílagos articulares. También va perdiéndose lo que es el líquido. Y al final llegan a ser una artritis o una fusión de las dos articulaciones. Estos es un poquito de adentrándonos, cuáles son los síntomas. Los síntomas es la inflamación de la causante de la artrosis o el desgaste, por eso se inflama. El dolor, la hinchazón, la rigidez, o sea, no va a poder doblar esa articulación el paciente. Los orígenes de esta enfermedad pueden ser, esta enfermedad reumática no es hereditaria, pero sí tiene un componente de riesgo genético que junto con otros factores pueden hacer que aparezca con más facilidad en los sujetos que tienen una historia familiar. Es importante conocer esto y conocer también que factores de riesgo como la obesidad, la falta de ejercicio físico, las alteraciones en la postura influyen en el desarrollo de la enfermedad y modificarlos está al alcance del propio paciente. O sea que, más claro, el paciente puede revertir este tipo de enfermedad con muchos aspectos, ¿no? No estar con mucho peso, hacer un poco de ejercicio siempre, también tendría que alimentarse mejor de lo que se alimenta para ayudar perdón, para ayudar a que no haya un desgaste en las articulaciones. Tipos de artrosis tenemos en todo el cuerpo. Bueno, la artrosis de cadera, que es la más común que se ve en el hospital, las artrosis cervicales, las artrosis lumbares, las artrosis de mano, que son en el mayor porcentaje, y las artrosis de rodilla. Aquí vamos a ver un poquito de las radiografías que se hacen en el Hospital Obrero. Aquí vemos las artrosis en las manos, no sé si alcanzan a ver, ya se han perdido los espacios articulares. Esta es una proyección PA de manos y para que nos piden estas radiografías es para ver estos espacios que se encuentran entre hueso y hueso. Según a esto, aquí ya no existen en la mayoría de los huesos de los dedos distales de la mano izquierda.
y en la mano derecha está peor. También vemos artrosis en codo. Si observan, entre el espacio articular ya está perdido, ya está fusionándose. Y en las muñecas también se pueden observar que en la parte interior del radio ya está haciendo fusión con los metacarpianos. Como les comentaba, también existe artrosis de cadera. Generalmente se da estas artrosis en niños que no han sido diagnosticados a temprana edad con las displasias de cadera y cuando llegan a un periodo ya más adulto empiezan las artrosis. Aquí podemos observar una artrosis de cadera derecha. Voy a mostrarles un poquito de la columna, que es un factor de riesgo ahora predominante, que se está dando mucho. No se le daba mucha importancia antes a este tipo de estudios. No era tan importante antes, pero ahora con el trabajo y la ociosidad que ha tenido el planeta, está llegando a que los músculos paravertebrales de la espalda no están bien trabajados. Entonces, los que trabajan con el peso generalmente son la espalda, o bueno, los huesos de la espalda, los huesos de la columna. Y si notan aquí ustedes, tendríamos que tener nuestra columna de esta manera, con estos discos así bien cuadraditos. Pero en una gran mayoría de los pacientes que llegan al hospital obrero, nuestros espacios, o bueno, nuestros discos están perdiendo espacio porque la columna está trabajando, está trabajando para los músculos y para los tendones. Y se llegan a ver así. Les voy a mostrar un poquito. Esta es una columna normal. Se utiliza dos tipos de proyecciones, una proyección AP y una proyección lateral. Debería verse una radiografía normal en todos nosotros de esta manera: espacios articulares libres, espacios articulares libres. Pero lastimosamente, una gran mayoría de los pacientes llegan así, con artrosis de columna vertebral. Y al haber una artrosis, una fusión, un golpeteo entre hueso y hueso, llegamos a deformar y formar estos picos de loro o osteofitos, que también afectan porque a este nivel pasan músculos, nervios y llegan a pinchar también. Y por eso también son las molestias que tienen los pacientes. Y si notan, los huesos de la columna, al hacer los traumas, que se les llama, llegan a deformar los huesos. Entonces también son considerados como artrosis. Incluso llegan a moverse del lugar. Bueno, ahora vamos a entrar a las gonartrosis, que igual de gran manera llegan muchísimo al hospital obrero. Las gonartrosis son una de las principales patologías que se presenta generalmente en las rodillas, cuya palabra se compone por dos términos: guna, rodilla en griego, más artrosis, degeneración del cartílago de una articulación, por lo cual nos encontramos a una artrosis de rodilla. La gonartrosis, pues, es una degeneración del cartílago de la articulación de la rodilla, que afecta además del cartílago a los ligamentos, meniscos y músculos periarticulares. Se trata de una afectación bilateral en la mayoría de los casos y que al 75% de los pacientes afecta el comportamiento femorotibial interno. Como ven aquí en esta imagen, hay un desgaste del cartílago de la articulación.
Entonces no solamente llega a afectar, como indica, al cartílago, sino también llega a afectar a los ligamentos y a los meniscos, por ende, que componen la articulación de la rodilla. En factores de riesgo de la rodilla tenemos el uso excesivo de la articulación. Puede ser que estén saltando con exceso de peso sin darse cuenta. Puede haber una predisposición genética, la obesidad, el deporte en exceso. Uh, el genuvalgo y el genuvaro generalmente se da en los niños, ¿no? A los niños que tienen pie plano, eh, o la mala, el mal, ¿cómo les puedo explicar? Mm, eh, la mala posición de los pies al caminar, al pisar, al pararte, llega a ocasionar en los niños lo que es el genuvalgo y el genuvaro. No sé si ya lo han visto, pero llegan a pisar como pingüinitos o llegan a pisar como el kiko. Entonces, esas dos posiciones son el genuvaro y el genuvalgo. Aquí había unas imágenes de esas pisadas. Aquí está. Miren, genuvaro, genuvaro. Como pingüinito y como el kiko. Grados de las lesiones de la gonartrosis. Tenemos 4 grados diferentes en las gonartrosis. En el primero observamos un pequeño estrechamiento del espacio articular en un comportamiento que será lo que nos produzca dolor, sobre todo en la flexión, como hemos comentado, y en la separación del comportamiento hueso. Aquí está. En el grado 1 todavía tenemos el espacio articular conservado, pero ya vemos que hay pequeños pinzamientos en el espacio articular. En el grado 2, el estrechamiento es mucho mayor. Hay afectación en los meniscos y degeneración de cartílago. Aquí vemos que hay hacia el lado interno de la rodilla izquierda mayor pinzamiento y, como ven, y hay una planación de la rodilla. En la radiografía se nota que esto ya no es, debería ser medio cóncavo, pero ya se ha vuelto plano, que quiere decir que este hueso está golpeando con esta parte del hueso y se ha abierto la parte externa de la rodilla. Entonces está haciendo un pinzamiento interno, una gonartrosis interna de la rodilla izquierda. El grado 3 es cuando ya el hueso está rozando con el otro hueso y se producen los llamados osteofitos, que no dejan de ser protusiones óseas que intentarán unir los huesos de forma natural y el paciente ya siente dolor incluso en reposo. Acá, si vemos, ya hay un roce completo de los dos huesos de la articulación de la rodilla. ¿Y a qué llamamos osteofitos? A estas partes blancas que están queriendo unir completamente los huesos. Es una... Es una protección ósea que lo quiere unir de manera natural. Es como su pegamento natural que está saliendo del hueso para querer unir. Y en el grado 4 ya no hay partes blandas y los huesos ya se han unido por completo. Como vemos aquí, ya ha habido una destrucción completa del espacio articular y ni vemos aquí siquiera, no podemos ni reconocer cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior de la articulación. Entonces, este grado 4 ya es
un candidato, bueno, desde el grado 3 ya se dice que es un candidato para una prótesis de rodilla. Aquí podemos ver, son pacientes que han llegado al hospital con dolor extremo. Miren cómo se ha deteriorado completamente la rodilla. Si notan, aquí hay un arqueamiento del miembro inferior, como les comentaba, el genovalvo es como si estuviesen pisando como el Kiko. Y ya se nota que hay una gonartrosis avanzada en esos miembros. Y en esta otra imagen, en la imagen del lado izquierdo, vemos que la rodilla derecha, por eso marcamos con una R en inglés es right, entonces derecha. La rodilla derecha tiene el espacio articular, no siempre se da en ambas rodillas, puede darse unilateral o bilateral. En este caso es unilateral izquierdo, tiene ya una gonartrosis grado 3. Aquí vemos otras rodillas que se los he ido sacando poco a poco, viendo todas las rodillas del servicio. Esta es una rodilla normal, tiene el espacio articular conservado. Este es una gonartrosis grado 1, aún existe el espacio articular. Obviamente que ya hay una deformidad del espacio articular. Grado 2, ya hay menor espacio en la parte interna. El grado 3 ya vemos que está fusionado y grado 4 ya no existe la delimitación de los huesos. Estas son imágenes de tomografía. Si notan, en todos los tipos de grado, la imagen es un poco más plana. Entonces, en la tomografía, como se utilizan cortes lineales, nos dan mayor delimitación, mayor definición del estado del hueso en que se encuentra. Lo ideal es para determinar el tipo de grado de gonartrosis que tiene el paciente, se debe realizar siempre una tomografía para verificar si los huesos están completamente sin espacio articular. Como vemos acá en el grado 3 de la radiografía y en el grado 3 de la tomografía, todavía nos da una impresión de que hay un pequeño espacio articular, no como en la radiografía, que nos da una impresión de que esto ya estuviese pegado. Nos vamos a pasar a la artritis. La artritis es la hinchazón y la sensibilidad de uno o más de las articulaciones. Los principales síntomas de la artritis son el dolor, la rigidez de las articulaciones, que se suelen empeorar con la edad. Los tipos más frecuentes de artritis son las artrosis y la artritis reumatoidea. La artritis hace que el cartílago y el tejido duro y resbaladizo que recubre los extremos de los huesos donde forman una articulación se rompan. La artritis reumatoidea es una enfermedad la cual el sistema inmunitario ataca las articulaciones, comenzando con el revestimiento de estas. Aquí podemos ver cómo la artritis de una articulación sana destruye completamente la articulación. Hace que se erosionen los huesos, erosiona el cartílago y produce la inflamación de la articulación. ¿Cómo se diagnostica la artritis?
Durante la exploración física, los médicos revisarán las articulaciones para detectar hinchazón, enrojecimiento y temperatura. También querrán observar la capacidad del movimiento de las articulaciones. ¿Qué tipos de estudios se utiliza para adquirir, para saber si el paciente tiene una artrosis o una artritis reumatoidea? Se utilizan los análisis de laboratorio. También se utilizan el diagnóstico por imagen, ya pueden ser radiografías, tomografías o resonancia magnética. Uh, siempre que realicen esta prescripción de estudios de diagnóstico por imagen, tienen que estar acompañados por una ecografía. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque esas articulaciones, si ya vemos que hay un deterioro, por ende va a haber un deterioro de partes blandas. Entonces, tienen que estar seguros de que no hay una ruptura de algún ligamento, tendón o fibras musculares para una mejor recuperación de la zona. Aquí pueden observar cuál es la magnitud del desgaste de los huesos por una artritis. Si se han dado cuenta, una artrosis es solamente la fusión de dos huesos. Y en una artritis reumatoidea y existe el deterioro completo de las articulaciones, o sea, se pierde por completo los espacios articulares, destroza cartílagos, destroza cápsulas sinoviales, ligamentos, músculos, tendones, y llegan a ser las deformidades que usualmente vemos. Aquí estamos observando en esta imagen ya una artritis avanzada, ¿no? Y en esta imagen, si ustedes notan, es una artritis inicial. ¿Cómo nos damos cuenta que es una artritis inicial? El color del hueso, como en un principio les decía, debería ser blanco, ¿ya? Pero aquí vemos diferentes densidades. Vemos negro, gris, vemos un poco más tenue que el gris y las partes negras, ¿no? Casi aire. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que este hueso ha perdido la densidad, ha perdido todas las propiedades que un hueso tiene, calcio, minerales, todas las propiedades. Por eso se ha degenerado este hueso, por eso nos da otro tipo de densidad. Entonces, también con la radiografía ayudan a diagnosticar si este paciente tiene una artritis o una artrosis, que son dos diferentes tipos de patología. Y aquí también se dan cuenta, ha perdido todas las propiedades del hueso y por eso la densidad ha cambiado, se ha vuelto más gris, pareciera que tuviese aire este hueso en vez de calcio. La gota. Vamos a pasar a la gota, que es una enfermedad, se está volviendo muy, muy común ahora en este tiempo. La gota es una forma común y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por ataques repentinos y graves de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en una más articulación. A menudo se da en dedos de los pies, o en el dedo gordo del pie y en las manos, en el codo también. Un ataque de gota puede ocurrir de manera repentina y con frecuencia puede hacer que te despiertes en el medio de la noche con la sensación de que el dedo gordo del pie está en llamas. La articulación afectada está caliente, hinchada y tan sensible que hasta el peso de la sábana puede parecer intolerable. Aquí vemos una imagen
como se debe ver un dedo hinchado con la gota. Los síntomas: dolor articular intenso, molestias persistentes, inflamación y enrojecimiento y amplitud de movimiento limitada. Bueno, en radiología nosotros cuando llegan los pacientes, comúnmente vemos este tipo de imágenes cuando tienen gota. Si ustedes ya han observado, es una artritis un poquito más agresiva, donde la destrucción es más grande de lo normal. Aquí vemos la fotografía del paciente. Este es el dedo que está con gota. Y esta es su radiografía. Completamente el hueso deteriorado. Incluso se podría decir que ha perdido gran parte del hueso, se ha destrozado por la acidez que tiene este tipo de patología. Igual aquí abajo vemos que todas las partes negras, los puntos negros, son gota, porque han ido destrozándose los huesos poco a poco y se van a ir destrozando con el tiempo las demás articulaciones que tienen esas manchas negras. Bueno, ¿alguna pregunta? Disculpe, doctor, ¿qué diferencia? No, o sea, ¿cuál es más grave, la artritis o la artrosis, según usted? La artritis. Porque en una artrosis, al paciente, reparándolo con una cirugía, le das una mejor calidad de vida. Lo puedes reparar con una cirugía. La artritis es de por vida. La artritis es como la diabetes. Vas a estar todo el tiempo, desde el día que te enteres que tienes artritis, vas a estar con medicación. Y es muy difícil frenar que esta enfermedad avance con el tiempo. Empieza a deteriorar con mayor rapidez las articulaciones de los huesos. Por eso, no sé si tienen a alguien conocido o han visto gente que en 2, 3 meses aparecen con dedos deformados y demás. Entonces, la artritis es mucho más agresiva que la artrosis. La artrosis con una cirugía lo reparan y, y la artritis no. La artritis avanza, avanza y avanza. ¿Y cómo se puede prevenir la artritis, doctor? Mira, no hay, a lo que hablamos con el doctor Juan Pablo, no hay algún tipo de medicamento o algo que nos ayude a no tener artritis. Generalmente en los lugares fríos, Oruro, Potosí, La Paz, hay mayor influencia de este tipo de pacientes. Puede ser que sea el frío, que es lo que mayormente nos daña los huesos, y el cambio de temperaturas que tenemos en estas 3 ciudades, que en un momento hace calor fuerte y en otro momento hace frío. Entonces el cambio brusco de temperaturas llegan a cambiar los síntomas, no los síntomas, llegan a cambiar los grados de temperatura que tiene que llevar el cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene un grado de temperatura para que esté bien nuestras articulaciones. Entonces, esos cambios bruscos de temperatura llegan a abrir nuestras articulaciones y a vaciar el líquido, si no bien. Entonces, si se han dado cuenta, aquí en Oruro, La Paz, Potosí es donde mayormente ves a la gente con artritis. Gracias, doctor. ¿Alguien más?
Buen día, doctor. Doctor, Ah, Disculpe, yo tengo una consulta. Para las artrosis de cadera, ¿solamente se puede tomar los rayos X o las radiografías en una sola posición o en qué posiciones más se las puede tomar? Para las caderas, para las artrosis de cadera, solo se las toma en las en las posiciones AP, posición radiológica AP. ¿Por qué? Porque si hacemos un movimiento, bueno, hay una proyección que se utiliza, pero generalmente solo la piden para entrar a quirófano, que es una proyección axial de cadera, no sería una pelvis, solamente de la zona que está afectada. Pero para encontrar si el paciente tiene una artrosis para ver si es que lo tiene, solamente se pide una radiografía AP de pelvis, o de cadera derecha o de cadera izquierda. Solamente eso. Está bien, gracias. doctor, una consultita. Diga. ¿En qué estudio se tomaría, doctor? ¿Solamente se utiliza el rayo X simple en reumatología? ¿O se puede acceder a otros estudios en patologías específicas? Por ejemplo, para un inicio, sí o sí necesitan hacerte hacer unas radiografías. En las radiografías van a encontrar determinados sectores del cuerpo que tienen la patología. No todo el cuerpo está artrosado. Generalmente son lugares específicos. Pueden ser las manos, puede ser la parte baja de la columna, puede ser la rodilla, puede ser el pie. Entonces, una vez obteniendo las imágenes, las radiografías, se puede acceder a algo más complejo, como puede ser una tomografía, pero ya no van a pedir una tomografía de toda la columna, van a pedir una tomografía del sector o del segmento dañado nada más. Por ejemplo, un ejemplo, en esta columna nos han pedido a nosotros columna total, o sea, le hemos sacado desde la cervical hasta la coxis, y a nivel superior no había daños, pero sí a nivel bajo. Entonces, una tomografía conlleva a que el paciente se irradie un poco más que una radiografía normal. Entonces, lo que comúnmente se hace es pedir un segmento de la lumbar 4, lumbar 5 y sacra 1 y hacer una tomografía para ver cuán dañado está esa articulación. Gracias, doctor. ¿Y eso se debe al grado de la patogenicidad, doctor, o...? Sí, al grado de la patogenicidad. Si no llegas a observar en una radiografía convencional, una radiografía normal, completamente la patología, lo que debería hacerse es pedirse algo más complejo, una tomografía o una resonancia, en este caso, en la columna. Ya, muchas gracias, doctor. Doctor, una preguntita. Bien. ¿Cuál es la causa del genovaru o del genovaru? Generalmente se da en niños. ¿Ya? ¿Por qué se da en niños? Porque bueno, ahora se ha vuelto mucho mucho, han empezado a dar como un protocolo a todos los niños de 3 meses, se les hace las radiografías de caderita para ver que no tengan displasias de cadera, pero en muchos lugares todavía no lo realizan así. Entonces los niños cuando empiezan a pisar mal, y se puede deber a que haya una displasia de cadera o un crecimiento anormal de los pesos inferiores del cuerpo. Sí, doctor. Quería saber si es de causa genética o es que así siempre nace el niño. Bueno, no te podría decir que es netamente genético, pero se ha dado un porcentaje mayor en las mujercitas, que son las que llevan generalmente,
bueno, salen con displasia de cadera. No sabemos cuál es la causa, el motivo, pero en un gran porcentaje en los bebés, las mujercitas son las que tienen displasia de cadera y los varones no. Entonces, no te podría decir que es genético ni tampoco que se debe a una mala praxis en el tema del alumbramiento, pero debe haber alguna causa que yo creo que en algún momento o tiempo no los van a mostrar, ¿no? Los especialistas que se dedican a este tipo de estudios, pero sí se debe generalmente hay mayor afluencia de este tipo en niñas. Ya, doctor, gracias. Doctor, una consulta. Y con relación al genovalgo, ¿puede haber escape de líquido articular y formación de quistes? Claro, es que al hablar de un genovalvo, estás viendo que la articulación como tal o se está yendo a la parte externa o se está entrando hacia la parte interna. Entonces está dejando una abertura hacia cualquiera de los dos lados. Entonces, con el tiempo, esta articulación va a empezar a derramar líquido sinovial. Entonces, ya no va a haber un protector. Entonces va a empezar a llegar a ser una artrosis temprana. Generalmente se da en mujeres con sobrepeso, por ejemplo, a los 20 años, 18, 15, ya están con artrosis de rodilla interna o de rodilla externa. En varones igual. Entonces sí se da una pérdida de líquido, inflamaciones constantes y dolores. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Bueno, queridos estudiantes, me hubiera gustado enseñarles más proyecciones radiológicas, pero las proyecciones son extensas, son varias. Hay un libro completo de eso, y no solamente de las proyecciones habituales, sino de las proyecciones especializadas, y que nos tomaría mucho tiempo mostrarles, explicarles y todo lo demás. Pero espero que les haya ayudado un poco lo que se les ha brindado. Bueno, les agradezco por su atención y gracias al doctor por haberme invitado para ser partícipe de su enseñanza. Gracias, queridos estudiantes, por su atención. Hasta luego. Hasta luego. Tengan un buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.